presidente mientras viva, porque me quieren matar. Hoy lo que está en juego es el golpe, entre comillas, blando, es decir, institucional, por vía ahora del Consejo Nacional Electoral o de la Comisión de Acusaciones, y obviamente que nosotros también nos opondremos a eso. Bueno, el presidente simplemente recrudece la narrativa del golpe de Estado. Del golpe de Estado que supuestamente quiere dar las otras ramas del poder, como la rama judicial en cabeza del Consejo de Estado, que vía consulta, pues simplemente defendió lo que está establecido tanto en la ley 996 de 2005 en cuanto a la competencia administrativa del Consejo Nacional Electoral de estudiar la financiación de la campaña Petro y el cumplimiento de los topes electorales y las funciones de la Comisión de Investigación y de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo que tiene que ver con el juicio político, que es el artículo 109 de la Constitución. Entonces, una cosa es la investigación administrativa de la campaña y otra muy diferente, la investigación que se realiza en el Congreso, que es el competente por el fuero, precisamente, que tiene el presidente de la República. Entonces él dice, en su narrativa de engaño, que es dirigida totalmente para un ejército castrochavista, porque claramente evidenciamos en el paro que el petrismo mutó. El petrismo mutó de actuar detrás de los ideales de Petro en el estallido social y en todos los paros que fueron convocados o que fueron atizados por Petro, por Bolívar y por todos los miembros del pacto histórico cuando Petro era congresista, que era para supuestamente defender los intereses del pueblo. Esto hacía el petrismo, luchar para que los gobiernos no fueran los opresores del pueblo, para que no terminaran con normas y con alzas que lo que hacían era financiar a los políticos, financiar el derroche, financiar el despilfarro. Entonces, esto hacía el petrismo, que eran los que seguían esta defensa que representaba Gustavo Petro. Al castrochavismo, que defiende gobiernos opresores, que defiende gobiernos que van en contra de sus propios derechos. ¿Por qué? Porque el Gustavo Petro presidente no tiene absolutamente nada que ver con el Gustavo Petro congresista. El que vimos la semana pasada no le importó subir el diésel, no le importó sacar el SMAT para reprimir a los transportadores, no le importó estigmatizar a los transportadores y maltratarlos. Ese fue el Gustavo Petro presidente, muy parecido a los gobernantes anteriores que él acusaba de fascistas, muy parecido a ese, al que usaba las fuerzas para reprimir las protestas. Entonces resulta que los castrochavistas pues ahora resultaron defendiendo estas alzas, o sea, fueron utilizados hace algunos años para hacer el estallido social por unas pequeñas alzas, pero ahorita que la alza es impresionante, entonces ahora defienden que su propio gobierno les establezca estas alzas e incluso reformas tributarias. Y entonces el gobierno, como se dio cuenta que este petrismo mutó a este castrochavismo, pues entonces él no tiene ningún pudor en salir y decir que se gesta un golpe de Estado en contra de él. Impresionante, yendo en contra de la Constitución, de las leyes y lo peor, satanizando a las propias instituciones que están en pro de los gobernados. Por eso él mantiene esta narrativa. Lo incomprensible es que hayan aún colombianos, cada vez son pocos, porque las encuestas demuestran que la favorabilidad de la imagen del presidente cada vez va en descenso, pero que aún quedan pocos que consumen estos discursos. No solo que los consumen, sino que defienden que el gobierno pues sea una gran estafa y que termine haciendo lo que hacían los gobiernos anteriores.
Y entonces los colombianos debemos estar cada vez más atentos, no solo a lo que hace el gobierno, sino lo que hacen los supuestamente opositores al gobierno. Es que esta foto del matrimonio de Esteban Santos lo dice todo. Supuestamente afuera se oponen algunas políticas y resulta que en los eventos sociales son los más amigos. Una farsa total. Porque definitivamente ellos están aliados en contra del pueblo. Y esto es ayudado por el pueblo que defiende de esta forma castrochavista o como estas personas que terminan defendiendo supuestamente a la oposición y resulta que la oposición está muda. La oposición no existe. Es tan inexistente como lo ha sido en Venezuela. ¿Cuántas personas, hablando de Venezuela, cuántas personas de los que pusieron a estos jóvenes que fueron vilmente asesinados por el régimen se sentirán hoy en día defraudados por la salida de Edmundo González? ¿Tanta lucha para qué? ¿Cuántos de los que hicieron ese estallido social, que tuvieron como víctimas a jóvenes, hoy en día se dan cuenta que llevaron al poder a alguien que está haciendo exactamente lo mismo? Los colombianos debemos estar atentos realmente a cuántos políticos están pidiendo el juicio político, porque es que es el cumplimiento del mandato constitucional. Ya ha pasado el tiempo, ya nos hemos dado cuenta el problema de que el gobierno esté gobernando para sus financiadoras. ¿Cuál ha sido el problema? Los gestores de paz incrementan su poder, incrementan su soberanía en las regiones que están bajo su poderío. Es el momento en que evaluemos las acciones de los líderes políticos. Este es el momento de María Corina, por ejemplo, en evaluar si realmente ella va a dar la lucha por su país al lado de los suyos, porque hay tan querido Pedro Sánchez dando asilos políticos, o incluso Colombia ofreciéndose a dar asilos políticos. No. La lucha verdadera de los políticos por su pueblo se da en el territorio. ¿Se entiende? La represión del régimen en Venezuela se entiende perfectamente, humanamente se entiende, pero también se entiende el costo de asumir un liderazgo político en pro de los derechos del pueblo, un liderazgo político real. Entonces los colombianos debemos unirnos y forjar esos liderazgos y realmente luchar por lo justo. Feliz.